Padre nuestro, que Señor, que estás en los cielos, en esta hora, Señor, pedimos que tú seas el que hables a nuestros corazones. Que tú toques nuestros corazones y nuestra mente para aceptar tu llamado, para consagrarnos, para dedicarnos a ti. Sé con aquellos que habían hecho planes de venir aquí, que tal vez vienen en camino y que por las lluvias se han atrasado. Señor, protégelos y cuídalos en su venir. Gracias, oh Dios, por todo. Derrama tus bendiciones en este tu día. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Lucas 24, 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Dios bendiga su palabra. El Señor dio una promesa a sus discípulos, en la cual también está registrada en Hechos capítulo 1, donde dice que iba a derramar la promesa del Espíritu Santo sobre ellos. Este miércoles pasado hice una referencia en la iglesia de Madero, donde dije que nuestra iglesia dedicó el año 2025 para el día del Pentecostés, pero parece ser que esa noticia no llegó a México. En Estados Unidos se dedicó el año 2025 para el día del Pentecostés. Y realmente, ¿cómo nosotros podemos estar preparados para recibir esta promesa? Y en Hechos capítulo 1 nos hace referencia de esta promesa en la cual iba a mover a los discípulos de la incertidumbre a la certidumbre. Iba a darles una identificación, una identidad. Porque antes del aposento alto, los discípulos no sabían quiénes eran, no sabían qué es lo que tenían que hacer, no sabían nada al respecto de lo que iban a llevar al mundo. Pero Cristo vino a moverlos de la incertidumbre a la certidumbre, darles una identidad. Y esa misma identidad el Señor desea ponerla en cada uno de nosotros. En Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. En Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Los discípulos recibieron la promesa. Pero es interesante notar que antes que esta promesa, Cristo ya había soplado su Espíritu en ellos. ¿Sí o no? Sí. Juan 20. Esto lo hago referencia para que ustedes lo puedan estudiar en su casa. En Juan capítulo 20, 22, Cristo se había presentado a sus discípulos y les dijo, habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué era lo que iba a suceder en el día del Pentecostés? Si ya los discípulos habían recibido el Espíritu Santo de Cristo, ¿qué era lo que iba a suceder en el día del Pentecostés? En el día del Pentecostés, no lo vamos a estudiar profundamente ahora, pero se los dejo de tarea. En el día del Pentecostés,
fue el momento en que los discípulos recibieron confirmación de su identidad, que eran hijos e hijas coherederos junto con Cristo su Mesías en el reino de Dios, los cuales los capacitó para predicar el reino de Dios a todo el mundo, el plan de salvación, porque el Señor desea que nosotros tengamos seguridad de nuestra identidad. ¿A quién le pertenecemos? ¿De quién somos y en dónde estamos? ¿A quién adoramos? ¿Cómo la adoramos y cuándo la adoramos? Para que nosotros podamos estar llenos del poder de Dios para dar el mensaje, para dar a la trompeta un sonido certero de que nuestro Salvador es el que salva, el que me ha salvado y lo salva a usted y nos salva a todos nosotros. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, y noten el versículo 13 al 17. Hechos 2, 13 al 17. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto os lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Noten, el cumplimiento de la profecía de Joel se había cumplido en los discípulos. Ahora tenían el poder para ir a predicar, para profetizar el plan del evangelio. Profetizar quiere decir repetir el evangelio. Y los discípulos obtuvieron una identidad junto con su Salvador. Ahora, mi pregunta es, porque nosotros estamos en el tiempo de la preparación, amén. ¿Qué fue lo que preparó a los discípulos para recibir la confirmación de quiénes eran, de su identidad y recibir el Espíritu Santo? Porque si vemos cuál fue la preparación que ellos tuvieron, entonces es la misma preparación que necesitamos hoy día para recibir la promesa del Espíritu Santo. Vayamos a ver qué fue lo que preparó a los discípulos. Vayamos al libro de Lucas y veamos el capítulo 24. Y vamos a leer del versículo 25 al 32. Note qué es la preparación de los discípulos que tuvieron que tener para recibir la promesa del Espíritu Santo. Note lo que dice el 25 al 32. ¿Lo tenemos todos? Note lo que la palabra de Dios dice. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en toda la escritura lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iban más lejos. Mas ellos le obligaron que quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio.
Entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Qué fue lo que preparó a los discípulos para recibir el Espíritu Santo? Cristo es el que hace la preparación. Cristo los llevó desde el Génesis hasta Malaquías para mostrarles de que Él era el Mesías. ¿Eso quiere decir que había dudas en medio de los discípulos? ¿Había incertidumbre? ¿Desesperanza? ¿No reconocían su identidad? Ahora noten, la preparación que los discípulos necesitaban antes de recibir el Espíritu fue llevarlos a la confirmación de que eran hijos e hijas del Mesías, de Cristo, y se los mostró desde Génesis hasta Apocalipsis. Los llevó a reconocer su identidad. Hijos e hijas de Dios, coherederos junto con Cristo de las bendiciones del cielo. ¿No es maravilloso? Hermanos, mi mente tiene que ser abierta al entendimiento de la palabra de Dios para poder tener la certeza de mi identidad. Yo he ido a diferentes lugares y pareciese que el pueblo de Dios tiene dudas de su identidad. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, otros dicen otra cosa. Pero el Señor desea, a través de su palabra y de sus profetas, mostrarnos quién es usted y quién soy yo, y llenarnos de su presencia. Note lo que dice el versículo 50 al 53. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban en el templo siempre, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Espéreme. Cristo ascendió al cielo, el entendimiento fue abierto, supieron su identidad y empezaron a predicar, a alabar a Dios antes del día del Pentecostés. Todos los días en el templo. ¿Por qué? Porque ya habían recibido el Espíritu. ¿Me están siguiendo? Muy bien. Entonces, la preparación de los discípulos y su preparación y mi preparación es ir a la profecía, ir a la palabra de Dios y confirmar quién es Cristo para mí, para usted, lo cual lo va a capacitar para no solamente recibir la lluvia temprana, sino la lluvia tardía. Los discípulos, su entendimiento fue abierto. Miren el versículo 27, Lucas 24, 27. Y no me va a llevar mucho tiempo en este estudio porque quiero solamente hacer un énfasis en la preparación que necesitamos hoy día para cumplir la voluntad de nuestro Dios. En Lucas 24, 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decía de él. ¿Conoces tú a tu Salvador? ¿Sabes quién es Él? Él vive en ti, porque toda la palabra de Dios dice: Él en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27.
Y Romanos 8 y Hebreos y todo el Nuevo Testamento dice que la importancia es Él en nosotros. ¿Conoces a la vida? Hermanos, yo necesito que mi entendimiento sea abierto por Él. Por Él. Para que nuestro entendimiento sea abierto por Él, tenemos que doblegar ¿qué cosa? Nuestro orgullo, nuestra suficiencia propia, y permitir que Él venga y nos enseñe. Noten el 44, Lucas 24, 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 3 testigos: la Torá, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Hoy día el enemigo quiere destruir la Torá, la ley de Moisés, quiere destruir los profetas y quiere destruir los salmos, porque solamente ahora dice: no, ahora somos el pueblo del Nuevo Testamento. Y no se dan cuenta que todo el Antiguo Testamento declaran quién es nuestro Salvador. Y el enemigo ha tenido mucho éxito, aún en medio del pueblo de Dios. Note lo que dice el 45. Entonces les abrió el entendimiento. Ah, cuánto yo necesito esto. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Querido hermano, el Señor desea abrir nuestro entendimiento para estar preparados para ser llenos de su presencia, llenos de su Espíritu, para recibir confirmación de nuestra identidad, que usted y yo somos pueblo de Dios, que fuimos adquiridos a un gran precio, para que usted y yo podamos ser llenos, dirigidos, enseñados por nuestro Salvador. Necesitamos permitir que el Señor nos lleve al entendimiento, porque el entendimiento nos lleva al arrepentimiento, y el arrepentimiento nos lleva a que Él pueda llenar nuestra mente y corazón de su presencia y de su voluntad expresada en cada uno de nosotros, para seguirla, para abrazarla, para compartirla, para llevarnos a nosotros, para que podamos predicar esta maravillosa promesa que el Señor nos ha dejado. Las palabras de Dios son la fuente de la vida. Mientras buscamos estas fuentes vivas, el Espíritu Santo nos pondrá en comunión con Cristo. Textos conocidos se presentarán a nuestra mente con nuevo aspecto. Ciertos pasajes de las Escrituras revestirán nuevo significado, como iluminados por un relámpago. Comprenderemos la relación entre otras verdades y la obra de redención. Y sabremos que Cristo nos está guiando, que un instructor divino está a nuestro lado. Hermanos, necesitamos doblegar nuestra suficiencia propia y permitir que Él nos abra el entendimiento para recibir su Espíritu Santo. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted recibe confirmación de quién es usted. Miren, 1 de Juan,
en Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 11 al 13. ¿Lo tenemos? Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. Versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esto mismo fue la confirmación que el Señor le dio a sus discípulos cuando les abrió el entendimiento de las Escrituras que hablaban de Él. Cuando el Señor nos muestra quién es nuestro Salvador, quién es nuestro intercesor, quién es el que nos dirige, recibimos las bendiciones que están aquí descritas. La mayor necesidad del pueblo de Dios hoy día es permitir que seamos enseñados por nuestro Salvador. Cuando sucede eso, entonces nosotros demostraremos quién es el que mora en nosotros. Mire Primera de Corintios 2, 4 y 5. Note lo que la palabra de Dios dice. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de ¿quiénes? De los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Dónde tiene que estar basada su sabiduría? ¿Dónde? En el poder de Dios. ¿A través de qué? De su Espíritu. ¿Y qué Él no nos dice en 1 Corintios 1 Corintios 1, 24, ahí donde estábamos, 1 Corintios 1, 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría ¿de quién? De Dios. Para que usted y yo estemos preparados para ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que ir y permitir que el Señor nos muestre quién es Él, que nos dé la seguridad de quién es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, para que nosotros podamos ser confirmados en Él, para poder llevar a cabo la voluntad de Él en la predicación de su evangelio. Eso me lleva a mí a pedirle al Señor que Él sea el que me enseñe, porque yo no sé nada. Hermanos, la preparación que usted y yo necesitamos en este tiempo final es permitir que el Señor nos confirme que Él es mi Salvador, que es tu Salvador, y que nos enseñe a través de su palabra para estar receptivos al Espíritu de nuestro Salvador. Dios quiera y que podamos ser movidos a tomar decisiones concretas para la honra y gloria de Dios, porque la segunda venida de Cristo es inminente y usted y yo tenemos una obra que hacer, y no es con poder ni con sabiduría humana, es con el Espíritu, la presencia de Cristo en nuestras vidas. Oremos. Querido Señor, gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por la necesidad de la identidad que necesitamos
de que somos hijos e hijas, coherederos junto con nuestro Salvador en el reino de nuestro Dios. Enséñanos, capacítanos, llénanos de tu presencia para la honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.